La jornada en la cocina se transformó en uno de esos instantes cargados de emoción y energía que quedan grabados en la memoria. Todo gracias a mi hermanastra. Un miércoles por la tarde como cualquier otro. La casa estaba sumida en un silencio inusual, interrumpido únicamente por el suave sonido del reloj de pared en la cocina. Durante la mayor parte del día, estuve solo en casa, zapping por la televisión sin mucho interés, tratando solo de hacer tiempo. Mi padre y su pareja, Linda, estaban afuera, ocupados con quehaceres o algo por el estilo. Las actividades que realizaban al salir en grupo nos dejaban a solas a Clyde y a mí en el hogar. Claudia y yo no solíamos ser muy cercanas, teníamos edades muy similares. A pesar de eso, nuestras diferencias eran notables en prácticamente todos los aspectos. Su característica principal era su meticulosa organización, siendo ella la clase de chica que siempre tenía un plan para cada situación, mientras que yo solía abordar las cosas de manera más relajada. Sentía una gran alegría al fluir con las situaciones, sin preocupaciones. Siempre mantuvimos una relación amistosa, aunque algo distante. Vivíamos bajo el mismo techo. Nos saludábamos de manera amable, pero no íbamos más allá en nuestra comunicación. No obstante, algo había experimentado un cambio en las semanas recientes. Al inicio, noté que Clyde me miraba de manera diferente. Pensé que solo era producto de mi mente la manera en que sus ojos se fijaban en mí por un momento que parecía interminable. Como buscaba motivos para acercarse estando en la misma sala, ocupando un lugar un poco más cercano de lo acostumbrado. No resultaba obvio para los demás. No era algo perceptible para nadie más. Sin embargo, en mi interior lo experimentaba, era discreto. Pero se manifestaba y empezaba a perturbarme. En la cocina. Aquella tarde. Me encontraba absorto en mi teléfono, observando cómo los rayos del sol se colaban por las ventanas, tratando de no prestar atención a la misteriosa atmósfera que parecía envolver el ambiente cuando Side se acercaba. Permanecía en su cuarto durante toda la jornada. O al menos eso creía. Sin embargo, al percibir pasos a mis espaldas, intuí que alguien estaba a punto de revelarse. El silencio fue interrumpido por la voz de Clyde. Cuando ingresé a la cocina, aparté la vista de mi móvil y la vi parada en la entrada, con los brazos cruzados. Aunque su actitud denotaba tranquilidad, percibí un brillo en su mirada que hizo palpitar mi corazón más rápido. Saludos. Ya he dado mi respuesta. De forma informal, tratando de mantener la calma. Encogió los hombros y se encaminó hacia la cocina, sin apartar la mirada de mí. Un poco menos de lo esperado. Me vi impulsado a bajar sin razón aparente. En este sitio, la atmósfera es sumamente tranquila. Con un gesto firme, coloqué mi teléfono en la mesa y asentí. Exactamente. Así es como está en este momento. Linda y su padre estarán ausentes por un tiempo. Claire observó la hora en el reloj y después me volvió a mirar con una sonrisa sutil. En el momento en que lo escuché en sus labios, bajé y experimenté una sensación de nervios en el estómago al oír lo que decía. A pesar de no tener total certeza sobre la razón de la nueva expresión en su mirada, percibí un tono travieso pero también serio a la vez, aunque me causaba malestar. Al mismo tiempo despertaba mi curiosidad. Clyde se aproximó a la cocina y agarró un vaso de la alacena para después llenarlo con agua. Avanzaba con calma y de forma intencionada, como si tuviera conciencia de que era observada. Lo cual era cierto, no podía contenerse. La manera en que se desplazaba. La caída de su melena sobre los hombros. La leve sonrisa en sus labios daban la impresión de que guardaba un misterio ajeno a mí. Resultaba complicado apartar la vista. ¿A qué se debe tu presencia en este lugar? Mientras saboreaba su bebida. Simplemente preguntó. Antes de apoyarme en la encimera. Encogí los hombros tratando de dar un tono despreocupado a mi voz. Simplemente aburrido. Imagino. Pasando el rato hasta que vuelvan. Notó que sus ojos permanecían clavados en los míos. Tu comportamiento ha sido un tanto peculiar últimamente. Hace poco. Me tomó por sorpresa el comentario.
lo que me llevó a fruncir levemente el entrecejo, generando en mí una sensación de incomodidad. ¿Cuál es el propósito detrás de tu expresión? Clyde asintió con la cabeza, mostrando una leve ampliación de su sonrisa. No tengo idea. Has estado esquivándome. Me sorprendí al escuchar lo que dijo. No había tomado en cuenta la posibilidad de estar llevándolo a cabo. Aunque es posible que así fuera. No estaba previsto. Sin embargo, la creciente tensión entre nosotros me tenía confundida sobre cómo manejar la situación. Expresé que no intento evadirte. Aunque no lograba proyectar la seguridad que buscaba con mi voz. Ella arqueó una ceja, colocando su vaso en la barra con una convicción que me incomodó en mi silla. Sin saber qué hacer. La verdad era que me había distanciado de Claire sin comprender completamente la razón. Se percibía como si algo hubiese perturbado nuestra unión y no tenía idea de cómo manejar la situación. No estaba segura si solo era una impresión personal o si ella también lo sentía. Sin embargo, había estado tratando de ignorar esa circunstancia de todas formas. He estado bastante ocupado. Expresé de manera un tanto torpe, sabiendo que no era una excusa convincente. La sonrisa de Claire se hizo más grande mientras se acercaba un poco más, manteniendo la mirada en mí, resplandeciendo con una esencia misteriosa. Ocupado. Oh. Muy ocupado para pronunciar una sola palabra. Su tono de voz llevaba un toque sarcástico. Aunque más allá de esa apariencia se intuía una seriedad más profunda, no se limitaba solo a hacer bromas. Detrás de sus expresiones se escondía una realidad que prefería mantener en silencio. Un misterio que le resultaba difícil revelar abiertamente. Le dije a Claire que no la estaba evitando. Aunque en ese momento modifiqué mi tono para ser más amable. Avanzó hacia mí con dudas, acercándose un poco más, hasta que su cuerpo quedó a escasos metros del mío. Era evidente cómo la tensión en la habitación aumentaba, creando una atmósfera densa entre nosotros. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido y tuve que hacer un esfuerzo para controlar mis emociones. Tragando saliva en el intento. Expresó con delicadeza que sí, mientras sus ojos se encontraban con los míos. Aunque no es necesario que lo hagas. Me quedé asombrado ante lo que dijo. Parpadeando. En ese momento, la habitación parecía reducirse, disminuyendo la distancia entre nosotros a cada instante. La presencia de Clyde resultaba abrumadora, estar cerca de él dificultaba la concentración. Contesté sin comprender lo que decías. Mis palabras no tenían influencia. Clyde se acercó un poco más, teniendo su cara a escasos centímetros de la mía. En ese momento, experimentaba el calor corporal, la sensación reconfortante que desprendía su piel. En mi pecho. El latido de mi corazón era intenso. Y mi mente se enredaba al intentar comprender la situación. Ella era mi hermanastra, con quien compartí casa durante 2 años. Pero en ese instante no la veía como una hermana, era algo totalmente distinto. Clyde susurró con apenas un murmullo, no es necesario que finjas. Estoy al tanto de que has experimentado lo mismo. Quedé inmovilizada, con el aliento atrapado en mi garganta, mientras sus expresiones calaban hondo en mi ser. Efectivamente. Sus presentimientos se confirmaron al notar la evidente tensión en el ambiente. La conexión implícita que se había estado desarrollando entre nosotros ahora era imposible de ignorar. Traté de no prestarle atención. De convencerme de que no era verdadero. Pero en este momento, con su mirada clavada en la mía, ya no podía continuar con esa actitud. Empecé a expresarme con palabras. Pero mi voz se desvaneció, sin poder formular un pensamiento coherente. En ese momento, el brazo de Clyde se desplazó, alcanzando a tocar delicadamente mi brazo. Y la sensación me dejó sin palabras. Esa sensación, apenas perceptible, desencadenó una corriente eléctrica que atravesó todo mi ser, acelerando mi pulso de manera notable. Con una sutil sonrisa, me dijo en voz baja que no hacía falta que dijera nada, como si estuviera ocultando una información que yo ignoraba. Deja de fingir. Antes de poder responder,
Cleide se inclinó hacia mí y sus labios rozaron delicadamente mi mejilla. La acción resultó simple. Casi pura. Sin embargo, provocó una reacción intensa en todo mi ser. Permanecí inmóvil en ese lugar. Incapaz de desplazarme o de razonar. Mientras la realidad de la situación me golpeaba con toda su intensidad. No se trataba solo de una idea en mi cabeza, Clyde era consciente de ello. No era simplemente una tensión no comunicada que yo había generado. Además, en esta etapa, no existía posibilidad de volver atrás. Me quedé quieto mientras los labios de Clyde rozaban mi mejilla. No era un beso total, sino una sugerencia. Una indicación de algo más significativo. Bastó para acelerar mi corazón, percibía el calor de su aliento en mi piel. La leve presión de sus labios en el aire que nos separaba. Murmuré el nombre Clyde en voz baja. Apenas perceptible. Sin tener claro mi deseo en ese momento. Por un lado, sentía la tentación de distanciarme y resolver la situación antes de que se volviera más complicada. Pero por otro lado, una parte de mí, la cual había tratado de contener. Ansiaba que permaneciera cerca, deseaba explorar el rumbo que tomaría esta situación. Permaneció inmóvil, mostrando una sonrisa suave que provocaba que mi corazón latiera con intensidad. Con firmeza. Cuestionó con una pureza que contradecía la verdad. Como si todo continuara de manera normal. Aunque la tensión que nos rodeaba era evidente. En este momento. Crujido como la electricidad estática en el ambiente. Es imposible comenzar. Las palabras sonaron carentes de significado. Como si ni siquiera confiara en ellas. Intentaba comprender lo que sucedía mientras mi cabeza daba vueltas. En ese instante, mi hermanastra estaba tendida en el suelo. Una escena que no debería haber ocurrido. Sin embargo, de pronto, volvió a moverse. A medida que se acercaba más. Su cuerpo rozaba el mío con suavidad. Sintiendo el calor que emanaba de su piel y la suavidad de su tacto al posar delicadamente su mano sobre mí. Sentí como mi corazón latía más rápido y una oleada de sentimientos recorría mi ser. Entre la confusión y el miedo. Algo indescriptible se deslizaba de mis labios. ¿Quién afirma que no podemos susurrar? Miraba fijamente mis ojos. Desafiante. Como si hubiera una pregunta sin decir entre los dos. Inspiré profundamente. Intentando despejar mis pensamientos. Pero me resultaba imposible concentrarme con su presencia tan cercana. Su contacto provocando una reacción intensa en todo mi ser. ¿Comprendes el motivo por el cual mencioné que, a pesar de mi voz temblorosa y llena de dudas, la mano de Cide recorrió suavemente mi pecho, trazando con sus dedos un sendero pausado y decidido que aceleró aún más los latidos de mi corazón? ¿Realmente? Cuestionó con delicadeza, mostrando una sonrisa traviesa en su rostro. Ya que parece que lo has anhelado tanto como yo. Las palabras que me dijo me golpearon como un puñetazo, dejándome inmóvil en mis pensamientos. Al dar vueltas, confirmé que mis deseos eran acertados y que había anhelado esto constantemente. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al tener ese pensamiento. Y una sensación de remordimiento se apoderó de mí. No obstante, algo adicional se presentaba. Algo más profundo, dentro de mí. Había estado esperando este momento. Lo había deseado sin ser plenamente consciente. No empecé. Sin embargo, una vez más, mi voz se perdió. Sin poder terminar la frase. Clyde dio un paso adicional hacia adelante. Avanzó hacia mí. Su cuerpo ahora totalmente unido al mío. Y pude percibir el acelerado latir de su corazón contra su pecho. La intensidad de sus ojos. Rebosantes de anhelo y una pizca de curiosidad. Resultaba hipnótica. Imposible de evitar. No es necesario que tengas temor. Susurró mientras su mano se desplazaba hasta reposar junto a mi cuello. Acariciando con delicadeza mi mandíbula con el pulgar. Ya no es necesario que sigas actuando. Experimenté la sensación de que el suelo se desplazaba debajo de mí. Como si la Tierra se hubiera desviado de su órbita y estuviera girando sin rumbo. La situación era incómoda. Sin embargo,
Resultaba gratificante a la vez. Como si nos estuviéramos acercando a este momento desde hace tiempo. A pesar de que ninguno de nosotros quería admitirlo. No obstante. Esta es una nueva prueba. A pesar de que mi voz se quebró. Negó lo dicho. Con serenidad mental y el gesto más suave. Sus dedos rozaron mis labios. Con calma y determinación. Susurró un de acuerdo. No hace falta que hables. Justo en ese momento. Sin poder evitarlo. Cleide se aproximó a sus labios. Al ejercer presión hacia atrás. Mis manos se desplazaron automáticamente hacia su cintura. Acercándola aún más. A medida que el beso se hacía más intenso. De forma pausada y consciente. Experimenté una sensación de calor que me invadió. Propagándose como llamas, todos los nervios de mi ser estaban en máxima alerta. Cada poro de mi piel vibraba con la fuerza del instante. Las manos de Cleide se movieron suavemente hasta enredarse en mi melena. No quería que esa situación terminara. Estaba disfrutándola y quería que continuara. Al separarnos al fin. Los dos estábamos sin aliento. Con nuestras frentes juntas mientras intentábamos recuperar la respiración. El entorno se difuminaba a nuestro alrededor. Dando la sensación de que el tiempo se congelaba. Dejándonos atrapados en un momento inesperado y único para ambos. ¿Puede decirme lo que sucedió recientemente? Murmuré con una voz llena de emoción y temblorosa. Con una expresión amable y un tanto traviesa. Clyde me dirigió la mirada. Dejándome sin habla ante mi asombro. Inhalé profundamente. Mi mente seguía agitada. Sin saber cómo responder, la situación había tomado un rumbo inesperado. Parecía que la tensión que se había ido acumulando entre nosotros durante semanas finalmente había llegado a su punto de quiebre. No obstante, percibía que ya era imposible retroceder. No existía manera de revertir lo ocurrido recientemente. Confesé en voz baja que no tenía certeza. Mientras mis manos seguían reposando en su cintura. Pero es imposible continuar de esta manera. La sonrisa de Cleide perdió algo de brillo. Pero no desapareció, en su lugar. Me observó con tal intensidad que mi corazón comenzó a palpitar con fuerza de nuevo. La pregunta suave sobre la imposibilidad de resonar resonó en mi interior. Generando una combinación de desconcierto y sentimientos. Mientras experimentaba un revuelo en el estómago. Esto no estaba correcto. A pesar de que me sentía mal. La mirada que me dirigía y cómo me había besado generaban una sensación de autenticidad y certeza. En voz baja. Mencioné que eres mi hermana por parte de padre. Aunque al decirlo sonaba más a una justificación que a una explicación. Cleide arqueó una ceja. Volviendo a sonreír. ¿Y eso qué importa? Inquirió con tono apacible pero firme. No existe parentesco sanguíneo entre nosotros. Simplemente somos individuos. No permitas que eso sea un obstáculo para ti. La lógica que aplicó generó un torbellino en mi cabeza. En realidad, no compartíamos la misma sangre. Nuestra relación se limitaba al vínculo matrimonial entre nuestros padres. No obstante, la carga de esa situación continuaba pesando en mi interior como una sombra amenazante. Sin embargo, ¿qué ocurre con ellos? ¿Cuál es la situación actual entre papá y Linda? Interrogué. Apenas escuchaba mi voz. La expresión alegre de Claire desapareció al instante y exhaló suavemente. Alejándose lo bastante para formar un pequeño hueco entre los dos. Con una voz suave. Reconoció su desconocimiento. Aunque afirmó su decisión de no ocultar la verdad. Aunque no había ninguna interacción entre nosotros. Las palabras que me dijo tuvieron un fuerte impacto en mí. Desencadenando una avalancha de emociones en mi interior, sentimientos de culpa. Confusión y algo adicional. Se trataba de una emoción intensa. Algo que no estaba preparada para identificar. Era acertado. No podíamos continuar con la farsa. La tensión entre nosotros había aumentado por un periodo prolongado. Una vez alcanzado el momento culminante. Ya no había posibilidad de retroceder. Sin embargo, ¿cuál era la tarea que debíamos completar? Dudaba de si era posible pasar por alto esta situación. Susurré. Con mi cabeza llena de pensamientos.
Los ojos de Sid se relajaron y con calma expresó que podríamos avanzar de forma gradual. Las palabras que pronunció generaron en mí una sensación de tranquilidad inusual en medio de la tormenta que había estado agitándome. No hacía falta tener todas las respuestas de forma inmediata, lo esencial era ser honesto. Junto a nosotros y a la otra persona. Tomé una respiración profunda. Percibiendo cómo la presión en mi pecho se disipaba, ya no hacía falta mantener secretos. Teníamos que seguir ignorando lo que teníamos delante. Claire me observó con una mirada en la que se podían percibir diversas emociones, temor, ilusión y un sentimiento indescriptible. Permanecimos en silencio. Sin decir palabra. Observándonos mutuamente como si todo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido. Como si solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Al final. Asentí ligeramente con la cabeza. Gesto que bastó para que Claire captara mi mensaje y esbozara una sonrisa que reflejaba tanto alivio como duda. Expresé mi desconocimiento sobre lo que vendrá en el futuro con una voz que delataba mi inseguridad. Siendo completamente honesto. A pesar de la amabilidad de su tono. Decidí rechazarlo. Tranquila. Pero estoy preparada para descubrirlo contigo. El término resonó en mi cabeza. Como si marcara el inicio de una fase distinta. El individuo desconocido era consciente de que la tarea no sería fácil, ya que se presentaban numerosas dificultades en su camino. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de las muchas probabilidades de fracaso, no podía ignorar lo que sentía. Opté por la posibilidad de vivir en el ahora, dejando que todo se desenvolviera de forma espontánea, avanzando paso a paso, con delicadeza. Susurré un asentimiento. Clay mostró una sonrisa genuina y sincera que llenó mi corazón de felicidad al verla. Afirmó en tono suave que encontrarían una solución juntos. En ese momento confié en sus palabras. Sin embargo, la narración aún no había concluido. Los días que siguieron a ese instante en la cocina se desarrollaron como si estuvieran envueltos en un velo de niebla. Y la tensión entre Clyde y yo parecía aumentar considerablemente. Solo resonaba el sonido del beso. No solo la forma en que su contacto había despertado mis sentidos, sino la certeza de que los dos sabíamos que habíamos cruzado un límite irreversible. Y a partir de ese momento todo cambió. Intentábamos seguir con nuestras actividades diarias como si todo estuviera normal. Pero era imposible. Cada vez que coincidíamos, el ambiente se cargaba de emociones no dichas. Algo intenso. Cada mirada. Cada roce casual hacía que mi corazón se acelerara. Y podía notar la misma conexión en la mirada de Claire. Ambos sentíamos una fuerza magnética que nos impulsaba el uno hacia el otro. A pesar de ser conscientes del riesgo que implicaba. Una noche. Alrededor de 7 días después de ese momento en la cocina. Me encontré sentado en el sofá de la sala. Tratando de enfocarme en la televisión. Pero mis pensamientos seguían vagando. Se podía escuchar a Claire. Mientras me desplazaba por la cocina. El ruido de los platos chocando y los armarios cerrándose resonaba en el ambiente mientras realizaba la limpieza después de la cena. Mi padre y Linda se habían marchado de nuevo. Seguramente a cenar. Dejando la casa desocupada solo para nosotros dos. El silencio en el ambiente resultaba abrumador. La habitación estaba extremadamente desolada. Mientras que mis reflexiones se tornaban más enérgicas que nunca. Era imposible no pensar en Claire. En lo profundo de su mirada. En lo delicado de sus labios al rozar los míos y en la constancia de su contacto. Después de separarse. Cada vez que estaban solos juntos. Se podía sentir una tensión latente en el ambiente. La tensión se sentía en el ambiente y, a pesar de sus esfuerzos por no prestarle atención, esta aumentaba en su intensidad. En el momento en que me disponía a levantarme para dirigirme a mi habitación, Clyde hizo acto de presencia en la entrada de la sala, limpiándose las manos con un trapo de cocina. Al inicio, guardó silencio y permaneció inmóvil por un instante, mirándome fijamente. Su rostro me provocó un escalofrío y noté cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Cómo te sientes?, preguntó con un tono interrogante. Con delicadeza. Aunque con un toque sutil. Asentí.
mientras sentía cómo se me apretaba la garganta. En ese instante, Clyde irrumpió en la habitación y lanzó el trapo de cocina sobre una silla cercana antes de acomodarse en el borde del sofá, a escasos metros de donde yo me encontraba. La tensión se palpaba en el aire que nos rodeaba, y mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho. Sus ojos me inquirieron, buscando mis pensamientos. Me encontré en un dilema, sin tener claro qué decir. Desde esa noche en la cocina, tenía en mente tanto a ella como a nuestra relación, pero me resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas para comunicarlo. Tenía dudas sobre si estaba preparado para afrontar la verdad de lo que ocurría entre nosotros en cada palabra que se pronunciaba. Por último, con un leve murmullo, Clyde asintió, fijando intensamente su mirada en mí. Asentí. Al igual que tú. En un momento nos sumergimos en el silencio. Sintiendo la carga de lo no dicho flotando pesadamente a nuestro alrededor, era evidente la atracción que existía entre nosotros. La fuerza de la unión. Una fuerza magnética nos unía cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Me di cuenta de que si no me alejaba en ese preciso instante, la situación estaba a punto de volverse más intensa de lo que esperaba. A pesar de ello, no me moví en su lugar. Me vi inclinándome. El susurro aceleró mis latidos. Vamos despacio, dijo con voz suave. No obstante, esto no significa que debamos ignorar lo que está sucediendo. Las palabras que pronunciaste encendieron una llama en mi ser y, sin poder controlarme, me incliné acortando la distancia entre nosotros. Clyde me encontró a mitad de camino. Sus labios se unieron a los míos en un beso suave y prudente, recordando la maravilla del primer encuentro. No obstante, en este momento no había incertidumbre ni arrepentimiento. Éramos solamente nosotros dos, finalmente sucumbiendo a la fuerte tensión que nos rodeaba. Durante varias semanas, la tensión había ido en aumento. El beso se intensificó, adquiriendo un ritmo pausado y premeditado. Noté el tacto de la mano de Claire moviéndose suavemente hasta reposar en la nuca, acercándome más a mi corazón. Mi corazón palpitaba con intensidad. Mi piel temblaba con la fuerza del instante, como si el resto del mundo se desvaneciera y solo ella y su contacto fueran lo relevante. Su calor. Al separarnos, su mera presencia logró que ambos pudiéramos respirar tranquilamente. En ese instante, todo a nuestro alrededor se difuminó y experimentamos la sensación de ser los únicos seres en la inmensidad del cosmos. Sugerí detenernos un momento en voz baja, aunque en mi interior no lo sentía realmente. Mis manos se mantenían en su cintura y no quería soltarla. Clyde mostró una sonrisa mientras acariciaba suavemente mi mejilla con los dedos. Inquirió si realmente deseaba parar. En tanto mi corazón palpitaba con intensidad. Desconozco lo que pueda suceder. Simplemente me preocupa estropearlo por completo. Un susurro escapó de sus labios, mientras siento su frente junto a la mía. Logro entenderlo. Es posible que no estemos causando daño, sino más bien descubriendo algo que ya estaba presente. Las palabras fluían con suavidad en el ambiente que compartíamos, lo que me llevó a pensar que su punto de vista era correcto. En esta vivencia, no se percibió ninguna señal de error ni rastro que indicara algún problema. Se trataba de un sentimiento que se había ido gestando con el paso de los días. Después de un largo periodo. Algo que finalmente estaba saliendo a la luz. Me encontraba confundido acerca de la tarea que debíamos realizar. Reconocí que mi voz apenas se escuchaba en un susurro. Claire se inclinó en mi dirección. Pero no pude mantenerlo más tiempo, lo cual ella notó de inmediato. El beso que compartimos fue un gesto de comprensión. Y ambos nos dejamos llevar por la intensidad de ese instante. Viví una experiencia increíble en la que me dejé llevar por el momento sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Me encantó la conexión y la cercanía que ese beso representaba. Quizás la emoción fue lo que aceleró los acontecimientos. Pero a ella no le pareció importar en lo más mínimo. Después de 60 segundos, se sintió un gran alivio. Al moverse, expresó que encontraríamos una solución y acto seguido se perdió de vista al subir las escaleras. Acepté con la cabeza.
sabiendo en mi interior que la situación no sería tan fácil como parecía. Los días siguientes transcurrieron como si estuviéramos inmersas en una especie de mundo detenido. Cleide y yo habíamos traspasado un límite del cual no podíamos retroceder. Cada vez que nos mirábamos, nos tocábamos o compartíamos un momento a solas. Sentíamos una conexión especial que ambos entendíamos. No obstante, existía una parte de nosotros que no queríamos admitir del todo. No tocábamos el tema de lo ocurrido entre nosotros. Sin embargo, la conexión siempre estaba presente. Clara e imposible de ignorar. Traté de seguir con mis actividades diarias como de costumbre. Pero percibía que todo se había transformado. La presencia era tan intensa que podía percibir cada pequeño ruido en la casa. Escuchar claramente sus pasos al desplazarse y notar cómo sus ojos me observaban constantemente cuando coincidíamos en una habitación. La atmósfera parecía más pesada, lo que hacía que cada vez que nos relacionábamos, hubiera una tensión no dicha presente. Una noche, alrededor de 7 días después de ese beso posterior, nos vimos solos en casa una vez más. Mi padre y Linda salieron a cenar, dejándonos inmersos en un silencio que parecía magnificar cada pensamiento y emoción. Estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando una revista que no lograba captar mi interés, tratando de encontrar una manera de entretenerme. Con el transcurrir de cada instante, la tensión iba en aumento. Al ver a Clyde adentrarse en la cocina con paso pausado, noté cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido al verlo tomar asiento frente a mí. La habitación estaba débilmente iluminada, la única luz provenía de la lámpara encima de la mesa, creando sombras suaves en su rostro. Al principio, guardó silencio y se quedó inmóvil, observándome fijamente con una expresión que no lograba entender. Es imperativo que tengamos una conversación, manifestó finalmente, con serenidad y determinación. Aparté la revista y apreté con fuerza mi corazón. Estaba ansioso por tener esta charla, aunque nos resultaba familiar. No podíamos seguir manteniendo una fachada, a pesar de pretender que todo estaba bien. Era imposible continuar evitando el tema evidente que todos estábamos evitando. Contesté con un tono de voz inseguro. Creo que sí. Inclinándose hacia adelante, Cleide colocó las manos entrelazadas sobre la mesa que tenía delante. Por un instante, guardó silencio, con una mirada profunda. Parecía intentar encontrar la forma de interrumpir el silencio que nos rodeaba. Pesado y casi sofocante. El peso de todo lo que no habíamos compartido se hacía sentir sobre mí. Expresó en voz baja su desconcierto, mientras sus ojos mostraban una combinación de incertidumbre y fragilidad. Me resulta confuso cuál es la conducta adecuada en este momento. Concordé con esfuerzo, sintiendo un nudo en la garganta al intentar encontrar las expresiones precisas. No encontraba soluciones. La realidad es que eso también me perjudicaba. No estaba seguro de las expectativas que debíamos cumplir para progresar en esta trayectoria. Solo lograba entender que la relación entre nosotros había cambiado y no había marcha atrás. De repente, Sire preguntó en voz baja, tomándome por sorpresa. Una ola de pánico recorrió mi pecho en ese momento. Me pesa recordar los besos de ese momento. El vínculo que habíamos estado desarrollando desde hace semanas resonaba en mis pensamientos. Mientras trataba de comprender la pregunta, mis pensamientos fluían velozmente. Pero la respuesta surgía con nitidez. Aunque no quería admitirlo. No contesté en voz baja. Solo moví la cabeza de un lado a otro. No siento culpa. Los hombros de Claire se relajaron ligeramente y percibí un destello de tranquilidad en sus ojos. Rechacé su tono suave. Aunque sentía como el miedo se apoderaba de mí, fruncí el entrecejo mientras se inclinaba, tratando de ordenar sus ideas. El miedo ante las posibles consecuencias se reflejaba en su tono de voz. Siento un miedo intenso y tembloroso ante la posibilidad de lo que pueda ocurrir si seguimos adelante. Siento miedo al pensar en la idea de no seguir lo que me piden. El impacto de su golpe reverberó en mi interior, generando un nudo en mi garganta. Yo capté claramente lo que quería transmitir, ya que experimentaba la misma sensación. Dentro de mí había un lugar que ansiaba explorar el camino que tomaría esta unión entre nosotros.
A pesar de ello, en mi interior existía un miedo profundo, temeroso de las consecuencias, preocupado por lo que eso acarrearía para nuestra familia, para mi padre, para Linda. Me resulta confuso cuál es el proceder adecuado. Admití que mi voz apenas se escuchaba. Pero no es lo que quiero. Al perderme de vista, Cleide alzó la mirada hacia mí. Sus ojos llenos de emoción. Con suavidad expresó, no lo realizarás. Pero es necesario que prestemos atención a esto. Asentí, notando cómo latía con fuerza mi corazón en mi pecho. Sí. Tenemos que hacerlo. Durante un largo momento permanecimos sentados en silencio. El peso de la conversación colgando en el aire. La tensión entre nosotros seguía allí. Innegable. Y eléctrica. Pero también había algo más, ahora un sentido de entendimiento. Una realización de que no podíamos seguir como antes, teníamos que tomar una decisión. Cleide se levantó de repente. Empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento mirando el cielo que se oscurecía con los brazos cruzados sobre su pecho. La observé. Mi mente trabajando rápidamente mientras intentaba averiguar qué decir. ¿Qué hacer y si tomamos un descanso? Sugirió finalmente. Aún de espaldas a mí. Un descanso, repetí frunciendo el ceño. Cleide se giró para mirarme con su expresión seria. Sí. Un descanso de esto, de lo que sea esto, darnos un tiempo para pensar, para averiguar qué es lo que realmente queremos, que sus palabras tengan sentido. Pero también me llenaron de un sentimiento de temor. La idea de dar un paso atrás, de poner distancia entre nosotros, me apretó el pecho. Pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. No podíamos continuar de esta manera. Inmersos en una situación que nos resultaba completamente incomprensible. Tal vez sea una sugerencia atractiva. Expresé con sutileza. Aunque las palabras parecían ser demasiado pesadas en mi boca. Clyda sintió, mostrando que entendía. Mientras yo luchaba por contener mis emociones. Su mirada la calmaba. Asentí en aprobación. Exacto. Estás en lo correcto. La habitación colapsó. Una vez más. Nos veíamos envueltos en un silencio abrumador. Sin embargo, en esta ocasión la tensión entre nosotros era evidente. Casi como una corriente eléctrica. Se había reducido ligeramente. Sustituida por una sensación de lucidez. Aunque no contábamos con todas las respuestas. Habíamos iniciado el proceso para solucionar la situación. Lo cual resultaba adecuado por el momento. Cleide regresó a la mesa y tomó asiento enfrente de mí. El gesto de nuevo al tomar mi mano me sumergió en una sensación de calidez intensa. La sensación que transmitía era conocida. Reconfortante. Y en ese momento me di cuenta de que, pase lo que pase entre nosotros, no deseaba dejarla ir. Expresó con calma lo crucial que era para él solucionar el problema. Mientras acariciaba suavemente el dorso de mi mano con su pulgar. Asentí un día a la vez. Presionando con delicadeza su mano. Tomé las cosas con calma. Y en ese momento me di cuenta de que estaba equivocado. No era preciso apurarnos, no hacía falta tener todas las respuestas. En ese momento, era importante simplemente disfrutar el presente. Dejando que todo se desarrollara de forma espontánea a lo largo de la noche. La tensión que existía entre nosotros comenzaba a disiparse poco a poco. Dejando lugar a una tranquilidad. A una sensación de serenidad. No hacía falta comentar acerca de lo ocurrido o lo que depararía el futuro. Simplemente era importante estar ahí el uno para el otro. Abordar las situaciones con calma y explorar nuestras emociones. En esa noche, no hubo intercambio de besos ni intentamos forzar nada, solo estuvimos unidos en silencio en la cocina. Agarrados de la mano y charlando sobre temas sin importancia. Disfrutando de estar el uno con el otro. Aunque la carga de nuestra situación persistía. Ya no se sentía tan agobiante como en el pasado. Ya habíamos avanzado en la resolución del problema con ese primer paso que dimos. Lo cual resultaba satisfactorio. Mientras los minutos se convertían en horas. Reinaba la tranquilidad en el hogar. Me di cuenta de algo importante. Lo que sucediera entre Claire y yo no tenía importancia. Nuestras decisiones futuras carecían de relevancia. Tenía la certeza de haber traspasado un límite irreversible. Una frontera que jamás podría deshacer.
aunque en el fondo ni siquiera lo deseaba.